El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos entonces a leer lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Dice así el mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu asistencia en la enseñanza de esta porción de la Escritura. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo, guíanos y sana las heridas emocionales. Sana, Señor, la falta de fe en aquellos que están pidiéndote que les ayudes a creer. Sana las familias, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra es medicina. Restaura, Señor. Endereza lo que esté torcido, te lo estamos rogando. Haz que todos aquellos que creen en ti de corazón puedan encaminarse por el camino correcto. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, que es una de las ciudades donde había una iglesia, o por lo menos se habla de la iglesia, tal vez eran varias iglesias. Como podemos ver en todas las iglesias, en todas las ciudades, hay muchas iglesias. Así que es posible que en Pérgamo, a pesar de ser una ciudad muy comercial, Pérgamo es el nombre que también produce el nombre de un material para escribir, pergamino. Viene precisamente de ese nombre. Entonces, era una ciudad que tenía comercio, tenía una buena situación financiera por ese lado. Es una de las 7 ciudades mencionadas. Veamos que el nombre de las iglesias va de acuerdo al lugar donde están. Entonces no podemos decir si había una sola iglesia o si habían varias, pero todos los grupos locales estaban bajo ese mismo nombre, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, de acuerdo a todo lo que nos dice aquí el Señor por medio de su Espíritu Santo, esta iglesia, o mejor dicho, la ciudad, estaba a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Entonces no estaba tan lejos. Digamos que estaba lejos a pie, pero tal vez en caballo, en carreta, en ese tiempo, que eran los transportes comunes, de pronto era un poquito más accesible, pero sí había una distancia considerada
entre Pérgamo y Esmirna. Estaba a 30 kilómetros del mar, pero todo su comercio venía del mar. Era una ciudad grande, una ciudad próspera, a principios del siglo III, que es el tiempo en que el historiador Eusebio de Cesarea nos habla de Pérgamo. En esta ciudad había unos lugares, Dios mío, Señor, pensando en lo que dice el autor, en este caso el Espíritu Santo, diciendo: tú habitas donde está el trono de Satanás. Eso causa un poco de preocupación. No debe causarnos miedo, pero sí preocupación en el sentido de que hay que estar alertas. Según la historia, no solamente estaba el trono de Satanás, que vamos a identificar como el templo de Zeus o Júpiter. Ese templo, que fue descubierto en últimos años y fue prácticamente hecho nuevamente a escala en uno de los museos de Alemania, como una especie de atracción turística. Bueno, cuando no se conoce lo que la palabra de Dios dice, se llega a estas acciones que no son nada buenas. Pero edificaron una especie de réplica del templo de Zeus en uno de los museos que hay en Alemania. Había otro templo y era el templo de Esculapio. El templo de Esculapio era el templo de la medicina del tiempo de la iglesia de Pérgamo. El símbolo del templo de Esculapio era una serpiente, así que imagínese usted todo lo que implicaba vivir en Pérgamo y sobre todo levantar una obra del Señor, predicar el mensaje del Evangelio en Pérgamo. Era todo un desafío. No se puede llegar a un lugar así que está bajo semejante influencia si no es Dios el que envía, el que manda, porque es Dios el único que puede hacer frente a estas presencias que son poderosas en esta tierra. Entonces, tenemos todo esto, el templo de Zeus, el templo de Esculapio, y ahora miremos el nombre de la ciudad de Pérgamo. Hoy queda en Turquía, hoy es ese territorio que conocemos bíblicamente como el territorio del Asia Menor, geográficamente. Hoy es Turquía, hace parte del territorio de Turquía, un país que hoy se confiesa como musulmán. Son abiertamente musulmanes. El nombre Pérgamo, de acuerdo al idioma en que se escribe la palabra, que es el griego, en este caso, significa matrimonio mixto. La palabra gamos, o de gameto, es precisamente la palabra que se usa en griego para referirse a un matrimonio. Entonces, con esta composición gramatical que tenemos aquí, estamos hablando de un matrimonio mixto. No es un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino entre un hombre y más de una mujer, o viceversa, más de un varón para una mujer. En realidad, esta iglesia, de acuerdo a su nombre y de acuerdo a todo lo que vamos a ver, es una iglesia adúltera, una iglesia que también a través de la historia la hemos identificado como la iglesia papal, la iglesia donde todo se mueve por medio de el dinero, todo se paga, todo se compra, hay venta de lo que quiera, del milagro que usted necesite, que la persona quiera, y para todo hay un precio también. Entonces, es una iglesia de cuidado, y me imagino que ya usted estará pensando, bueno, se parece o tiene un perfil muy parecido a tal iglesia en tal lugar, a tal congregación en tal lugar. Aquí vemos a Jesús dando una cartografía espiritual de la iglesia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando Jesús dice, mira, yo sé dónde vives. Yo sé que tú estás viviendo donde está el trono de Satanás. Eso es cartografía espiritual. Y lo que quiere decir es, mira,
este territorio donde tú estás viviendo está bajo la influencia de una deidad pagana o de un demonio que se llama a través de la historia Saturno o Júpiter, Zeus en la deidad griega y Júpiter en términos romanos. Y no solamente ese era el único templo, habían templos dedicados a la prostitución y templos dedicados a la medicina, pero no a la medicina del Señor. Eran lugares donde se hacían largas colas y la gente llegaba con sus pacientes, con sus personas enfermas, con la esperanza de que los sanadores que habían allí, que eran sacerdotes de Esculapio, pudieran ayudarles con las enfermedades que ellos tenían. Esto era algo que para la iglesia era difícil, pero para el Señor no era nada difícil. Dios había permitido que se levantara una iglesia en un lugar así. Bueno, hoy día vemos que en cada país, cada ciudad, cada región, hay entidades espirituales de maldad que ejercen influencia. Por eso es difícil, no quiero usar la palabra difícil, es imposible hacer la obra de Dios en un lugar donde hay una influencia espiritual de maldad, como por ejemplo el caso de Pérgamo, si no se va lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque esto es una batalla de poderes. Es una batalla donde el poder de Satanás tiene que ser colapsado por el poder del Espíritu Santo. Eso lo vemos muchas veces descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que todos aquellos que están abriendo obra o que han recibido un llamado de parte de Dios para abrir obra, la sugerencia, el consejo es: vea que abra la obra en el lugar que Dios le indique. Vea que realmente Dios le ha llamado. Y vea que cuando llegue al lugar estipulado, escogido por Dios, el poder que haya en ese lugar debe ser disminuido por el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. No hay herramientas humanas que ayuden a los que están empezando una obra o que están tratando de perseverar allí en medio de toda esa maldad y de todo ese ambiente de tinieblas. No hay herramientas humanas. No hay un templo bonito, no hay una alabanza espectacular, no hay, instrumentos que hagan mover las fuerzas del mal para que el evangelio pueda predicarse. Esto es importante que lo digamos. Nosotros en Colombia hemos entendido que hay una fuerza espiritual de maldad en todo el territorio colombiano. Lo mismo sucede en México, donde en este momento las noticias han indicado que hay una fuerte arremetida del narcotráfico contra los locales de todo tipo, tiendas, supermercados, farmacias, etc. Porque la ola de maldad que se está moviendo allá va de acuerdo a la influencia del principado que hay en ese lugar, en nuestro hermano país mexicano. Y así cada país, lo mismo pasa en Brasil, donde hay otro hombre fuerte. Todos son vencidos por el poder de la sangre de Cristo Jesús, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero cuando se hace dentro de la voluntad de Dios, cuando todo va siendo guiado por Dios a través de su Espíritu Santo. Recordemos que Dios es el que llama y Él es el que envía. Y eso lo hace a través de la iglesia. Iglesias que están en el orden de Dios. Entonces miremos cómo se presenta Jesús a la iglesia. Él se presenta como con una espada aguda de dos filos. Cuando el Señor hace esto, es porque en la iglesia hay un problema que tiene que ver con doctrina. Y esa doctrina falsa que se estaba dando en la iglesia de Pérgamo, la única forma de poderla contrarrestar era a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso Jesús se presenta de esa forma. La espada está hablando de que hay una guerra espiritual que está tomando
como herramienta de destrucción la falsa doctrina. Y tenía el pastor de la iglesia que enseñar la doctrina clara y abiertamente para que las falsas doctrinas que estaban siendo recibidas por algunos miembros de la iglesia fueran echadas, fueran borradas, fueran anuladas, y entonces la gente pudiera enderezar su vida espiritual. La espada significa la palabra de Dios. Eso lo vimos hace algunos días y usted podrá darse cuenta que es la forma. Todas las falsas doctrinas que entran en las congregaciones vienen por la enseñanza de un espíritu de error. ¿Cómo el Señor Jesucristo va a destruir al anticristo? Por medio de la espada que sale de su boca. Esa es una expresión retórica para decir que Dios, el Señor, tiene la palabra en su boca, la palabra sana, la doctrina sana y correcta. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que enseñar la sana doctrina y hay que conocerla para poderla enseñar. Ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Pérgamo. Por eso Jesús es presentado con una espada de doble filo. Esa espada con la que el pastor de la iglesia tenía la oportunidad de contrarrestar la falsa doctrina que ahora vamos a mirar. Observe usted que el Señor le dice entre las cosas: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto nos enseña algo. Cada templo donde no se glorifica el nombre del Señor es un trono de Satanás. Cada lugar donde hay exaltación a algo o alguien que no es Dios es un lugar de adoración a las tinieblas. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos una promesa de Jesús que dice que las puertas del Hades no prevalecerán. El trono de Satanás no puede prevalecer en esa lucha contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas que el Señor nos ha dado. Tenemos su nombre santo y poderoso, el Espíritu Santo, obrando a través de sus siervos. Tenemos la palabra poderosa que tenemos que pronunciarla, proclamarla. Esas son herramientas muy poderosas que hacen declinar cualquier fuerza de las tinieblas. Pero el Señor aquí está diciendo eso. Y yo sé que hay iglesias que están actualmente sirviéndole al Señor contra fuerzas espirituales de maldad que no por el hecho de que sean de maldad son débiles, son poderosas. Pero estas iglesias se han mantenido porque el poder de Dios, que sobrepasa cualquier entidad de las tinieblas, ha estado en esa iglesia. Cuando Dios se glorifica en las sanidades, cuando Dios se glorifica en la fidelidad de los miembros de la iglesia, eso habla de: yo conozco tus obras y dónde moras. Entonces, el templo de Zeus había cobrado una vida, la vida del pastor, del obispo, Antipas. Pero la iglesia había perseverado a pesar de esto, a pesar de haber visto que su pastor había sido martirizado. La iglesia no había desmayado. Esto es algo que el Señor está aplaudiendo. El Señor está reconociendo que a pesar de todo esto, la iglesia ha perseverado. Miremos un poquito aquí el pastor Antipas. El pastor Antipas es un hombre que fue ordenado al pastorado por el apóstol Juan. Antipas es uno de los pocos discípulos de Juan mencionados en la Biblia. Solo se sabe que fue un discípulo del apóstol Juan, el último de los apóstoles del Señor, y que fue ordenado aquí en Pérgamo por el mismo apóstol Juan. Podemos investigar mucho más de esto a través del historiador Eusebio de Cesarea. Antipas fue tomado prisionero y no negó a Jesús. Antipas se paró firme. ¿Cuál era la consigna que él tenía que decir? Él tenía que hacer un reconocimiento al emperador, que era reconocido como Dios,
siendo un hombre de carne y hueso, él tenía, la gente lo reconocía como una deidad. Le dijeron a Antípas, si tú niegas a Jesucristo y reconoces al emperador como tu Dios, te vamos a perdonar la vida. Con esto podemos imaginarnos cómo podía hacer la iglesia para reunirse. Seguramente era una iglesia que estaba en un lugar un tanto camuflado, porque pues había mucho peligro de ser arrestados por estar adorando al Señor. Así que Antipas, dentro del contexto histórico, dentro de la tradición, se dice que Antipas dijo algo así: el Señor Jesús solo me ha hecho bien. 86 años he vivido para el Señor y solo me ha hecho bien. ¿Cómo podría yo negarle ahora en esta hora final? Ante estas palabras, los soldados golpearon a Antipas y lo condenaron. Esto es fuerte realmente. Si tú has creído en Jesús, un testimonio como este debe hacerte entender que estás creyendo en algo, en alguien por el cual nosotros debemos estar dispuestos incluso a entregar nuestra vida. Antipas fue condenado a ser martirizado, según la historia, según la tradición, quemado vivo dentro de un toro de bronce. Ese toro tenía dentro unas brasas. Allí pusieron el débil cuerpo de Antipas, le prendieron fuego por el lado de afuera y comenzaron a quemarlo. La creencia que tenían ellos cuando el toro comenzaba a botar humo por lo que se consideraba el hocico y por sus fosas nasales, para ellos eso era que el toro tomaba vida y el toro se movía, pero era por la persona que estaba gritando dentro del toro por causa de las llamas. Ante este testimonio tan poderoso que no podemos negar, no podemos olvidarlo, tenemos que enfrentar la realidad de que por creer en Jesús nosotros debemos ser fieles hasta la muerte. Antipas no negó el nombre de Jesús, no negó la fe en Jesús. Por eso es que dice el autor del libro: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es increíble que haya personas que por el solo hecho de perder el empleo niegan a Jesús. Hay personas que están siguiendo al Señor para que les vaya bien, no porque ellos creen en Jesús como Señor y Salvador, sino porque lo tienen como una especie de fetiche, como un Dios de bolsillo. Lo saco cuando tengo un problema y le ordeno que me solucione la situación. No están interesados en seguir a Jesús por lo que Él enseña, por lo que Él es. Están interesados en Jesús para que les haga los milagros, para que les saque del apuro. ¿Por qué estas personas actúan así? Porque si ellos, por pura misericordia de Dios, son librados de una difícil situación, ¿sabe qué? Cuando reciben el milagrito, abandonan al Señor. Bueno, ya no te necesito, ya me hiciste el milagro, muchas gracias, chao. Se van y abandonan la iglesia, abandonan la fe, hasta que nuevamente vuelven a estar con el agua hasta el cuello. Mire qué situación tan endeble. Seguir a Jesús solamente por los milagros que Él puede hacer. Mucha gente está haciendo así. Y estas personas se van a dar con un golpe fuerte al final de su vida si no toman en serio al Señor. El Señor demanda de nosotros fidelidad, incluso hasta la muerte. Entonces, si por el hecho de haberse enfermado un miembro de tu familia o tú mismo, niegas. Mire, tenemos un personaje bastante famoso. Estuve leyendo en una revista digital el testimonio de un científico bastante reconocido, Stephen Hawking,
Él vivió con una enfermedad desde muy joven y murió de esa enfermedad. Precisamente no pudo superarlo y terminó muriendo. Muchos aluden al hecho de que era un hombre muy inteligente, muy avanzado, a pesar de su limitación. Ni siquiera podía articular palabras. Este hombre, cuando era joven, que ya le diagnosticaron esta terrible enfermedad, una atrofia muscular terrible, él oró y él le pidió a Dios que lo sanara. Pero Dios no lo sanó. Todo lo que pasa es Dios. Dios decidió no sanarlo. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Y nosotros, como sus hijos, guardamos silencio. No decimos más de lo que ya está dicho en la palabra de Dios. El asunto es que Dios no lo sanó. ¿Qué hizo Stephen Hawking cuando decide Dios no sanarlo? Si Él no me sana es porque no existe. No tengo más nada que ver con Dios. Así que murió y hasta donde supimos no hubo una reconciliación con Dios. Solamente Dios lo sabe. Si tal vez Él en sus últimos momentos logró acercarse a Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Seguir a Jesucristo, seguir al Señor Jesús, es una ventaja que tiene todos los beneficios para nosotros. El Señor Jesucristo, el único beneficio que tiene es nuestra compañía, si le podríamos llamar un beneficio. Para nosotros es el todo de nuestra vida, vida eterna, salvación, libres de la condenación, toda una herencia en gloria por toda la eternidad. Son muchos los beneficios. Su amor ha sido tan grande que entregó su vida por nosotros. Pero aún así, hay quienes miran Antipas. Pero, hombre, Antipas hubiera salvado su vida y después seguía a Jesús como si nada. Ese era precisamente el momento de prueba de Antipas, el pastor de la iglesia en Pérgamo. Ese fue su momento de prueba y aprobó. Antipas, según la Biblia, en este momento está en el paraíso, rejuvenecido, esperando el día en que su cuerpo, aunque fue completamente quemado, se levantará de entre las cenizas para vivir para siempre en gloria eterna en Cristo Jesús. Esto es. Bien, aquí tenemos a Jesús hablando ahora acerca de una queja. Él tiene dos quejas, exactamente. Tiene dos quejas. La primera queja es contra los que retienen la doctrina de Balaam. Y ahora veremos en qué consiste la doctrina de Balaam. Pero también hay otra doctrina. Realmente es una iglesia donde había bastantes problemas. La doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas ya la vimos en un mensaje que usted lo puede encontrar a través de YouTube y está titulado como 3 enemigos eclesiásticos. A través del canal Didascalia TV, usted allí puede encontrar 3 enemigos eclesiásticos. Uno de los enemigos que están allí descritos son los Nicolaitas. ¿Qué son y dónde estaban? ¿Por qué? Porque hablamos de los enemigos de la iglesia de Éfeso y precisamente uno de ellos son los Nicolaitas. Pero hoy vamos a hablar de esta queja que el Señor le dio al pastor de la iglesia en Pérgamo, que ya no era Antipas, sino otro pastor, otro ángel. La doctrina de Balaam consiste en poner tropiezo en las personas para que no perseveren en el Señor. La doctrina de Balaam consiste en influir a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, alimentarse de falsas profecías, alimentarse de falsas doctrinas. Eso es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Además, la doctrina de Balaam consiste en influir a que las personas cometan fornicación, adulterio espiritual, que es caer en apostasía, estar en apostasía.
Cometer fornicación es vivir en apostasía, vivir en adulterio. Estas personas son cristianas, pero son mundanas. Confiesan a Jesucristo, pero son mundanos. Eso es apostasía. En eso exactamente consistía la doctrina de Balaam. Porque Balaam, hay una historia muy detallada que está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, capítulo 22. Si usted quiere conocer mucho mejor por qué el Señor llama a estas prácticas la doctrina de Balaam, entonces haga una lectura minuciosa del libro de Números en el Antiguo Pacto, capítulo 22. Hoy nosotros acá solamente vamos a ver algunos detalles. Balaam no era un profeta de Dios, era un adivino. Hay en 2 ocasiones un título que se le da a Balaam de adivino. En español, adivino. Está en Números capítulo 22, verso 7. Y también está en el libro de Josué, capítulo 13, verso 22. En esos 2 pasajes a Balaam se le llama adivino. Un adivino es un hechicero. Entonces, ¿qué era Balaam? ¿Un profeta del Señor? No. Balaam era un hechicero, un brujo, un adivino. Balaam tuvo un encuentro con su burra. Azotó a la burra porque él no podía ver al ángel de Jehová, tratando de impedirle que tomara el camino para maldecir al pueblo de Israel. Él tenía su Dios. Su Dios, el Dios de Balaam, no era el Dios de Israel. Cuando nosotros miramos a los profetas hoy, mucho cuidado de no estar mirando un Balaam. Un profeta que cobra por profecías es un Balaam. ¿Por qué? Porque claramente nos dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad. Eso no quiere decir que un ministro, que un profeta del Señor, un profeta de Dios, viva del altar, viva del evangelio, del ministerio que Dios le ha dado. Es lo sano, es lo bíblico, es lo correcto, es digno de su salario. Pero cuando ya comienza a poner un precio establecido, comienza a exigir ciertas atenciones, vea, ese es un Balaam. Distíngalo. Él no está dependiendo de Dios. Él está dependiendo literalmente del don que Dios le dio para así cobrar el valor de su función, de su espectáculo. Estos profetas son de cuidado porque el espíritu que hay en ellos no es de Dios. El espíritu que ministra en ellos, recuerde que hace tiempo vimos que el apóstol Juan dice, tienen que probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido. No son 2 o 3, son muchos falsos profetas. A Balaam lo mandó a buscar Balac, un rey malvado, amonita, y lo mandó a buscar por el oficio que desempeñaba Balaam. El oficio de Balaam era ser contratado por reyes para que destruyera mediante brujería, hechicería, otras naciones. Por eso Balaam es identificado como el destructor de naciones. Entonces, ¿para qué lo contrató Balac? Balac lo contrató para que destruyera al pueblo de Israel, que había llegado de Egipto buscando la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, un Balaam en el altar, eso es un problema serio. Un Balaam tiene la intención de bendecir si le pagan, maldecir si no le pagan. Exactamente, así es. Estos falsos profetas, si no se les paga lo que exigen, si no se les da lo que ellos exigen, ellos maldicen. Porque es que ellos no son profetas del Señor, son adivinos.
Ellos van a decir, entre otras cosas, lo que la gente quiere escuchar. Básicamente, la gente les paga para oír lo que ellos quieren. Y ellos cobran para decir lo que los otros quieren oír. Esa es la mecánica. Y como nos hemos llenado de bastantes falsos profetas, en algún lugar llega un falso profeta invitado por el pastor porque había sido recomendado por alguien más. Y cuando este Balaam llega al altar, comienza, él no predica, él no dice abramos la Biblia, mire aquí dice, vamos a explicar la doctrina. No, él comienza, así te dice el Señor, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro. Tú eres esto, venga tú también, allá el que está atrás, venga, a ti el Señor te dice esto, y venga el otro también, porque también tengo palabra para él. No hay condenación de pecado, no importa en qué pecado está viviendo cada uno, él reparte palabra para aquí, supuestamente palabra de Dios, para aquí, para allá, incluso saca novelas, porque ellos tienen la necesidad de llamar la atención de la gente para que la gente pague. Es hasta vergonzoso decir esto, pero de esto habla el apóstol Pedro en su 2 capítulo de la 2 carta que él escribió. Judas habla de esto, ellos son sensuales. Ellos todo es el sentir, el mover. Las manifestaciones visibles son su pan diario. Alguien me comentaba precisamente en estos días. Llegué de visita a un lugar y yo quería saber, porque dije, bueno, esta iglesia me queda cerca de donde estoy viviendo. Y cuando llego, el primer día, no se abrió la Biblia, no hubo enseñanza, no hubo predicación. Sino que el llamado profeta, al que vamos a llamar el Balaam, porque esa fue la descripción que esta persona me dio, dijo, hoy vamos a oír lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Y empieza. Tú, la que está allá de la blusa roja, ven acá, Dios te va a hablar. Mira, Dios te va a hacer esto y va a hacer lo otro y va a hacer lo otro contigo. Este caballero que está aquí, obviamente, él va mirando quiénes son las personas que parece que tienen una apariencia de que tienen algo. Si es alguien conocido, bueno, mucho mejor, porque aquí la plata es segura. A ver, quiero dar un mensaje muy corto antes de que ya se nos acabe el tiempo a todas aquellas personas que han sido decepcionadas por estos Balaanes. La iglesia del Señor es una sola. La cabeza de la iglesia verdadera de Cristo es el mismo Cristo. Hay muchas iglesias donde no se está dando un mensaje sano, un mensaje que lleve al cielo, que lleve a la vida eterna. Eso es cierto. Hay gente predicando el evangelio por dinero. Creo que ya entendimos con claridad eso. No hay excusa entonces para abandonar la tarea de tener una iglesia de sana doctrina donde haya pastoreo. Debes buscar una iglesia de sana doctrina. Si quieres, la mejor forma es orando. Dile a Dios, Señor, quiero seguirte. Yo quiero conocerte. Guíame a una iglesia sana, una iglesia de esas contra las cuales el Hades no puede. Y yo voy a seguirte en esa iglesia. A lo mejor te toque atravesar la ciudad cada domingo, cada día de servicio, pero el precio por estar en una iglesia sana lo vale. Lo vale. Muchas iglesias se han dejado engañar. A esas iglesias, ¿cómo se presenta el Señor? Con una espada. Con una espada. La espada que simboliza declaración de guerra, guerra espiritual, porque han contaminado la doctrina y han hecho tropezar a mucha gente. Seguramente tú has escuchado a alguien que ha dicho, yo nunca más vuelvo a una iglesia evangélica, nunca más vuelvo a una iglesia cristiana. Me sentí atracado. Esas personas tropezaron. ¿Y quién los hizo tropezar? Balaam.
Y tenemos que entenderlo. Hay gente que estaba buscando realmente del Señor y los incitaron a escuchar mensajes de apostasía. Los incitaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y su débil conciencia fue contaminada. Y se sintieron tan avergonzados que decidieron no volver más a la iglesia. Hay mucha gente herida por los Balaanes. Hay mucha gente que ha sido maltratada. Pero les estoy diciendo en el amor de Jesucristo, vuelve a la iglesia sana. Dile al Señor que te guíe a una iglesia de sana doctrina. Es posible que después de la muerte del pastor de la iglesia, Antipas, hayan pasado cosas desagradables en la iglesia. La iglesia haya caído en apostasía. Es muy posible. Fíjate en el pastor. Tal es el pastor, es la iglesia. Necesitas una iglesia. No puedes ser de Cristo si no haces parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantener la sana doctrina. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Porque tú eres lo que comes. Entonces, la doctrina es nuestro alimento. Si la persona consume falsa doctrina, la persona se va a contaminar, se va a dañar espiritualmente y se va a perder. Pero si la persona consume sana doctrina, esta persona va a crecer espiritualmente. Y no solamente va a crecer, le va a servir al Señor. ¿Y de qué manera? No todo lo que se llama doctrina es sano. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17. Los que son mis discípulos reconocen si la doctrina que yo les estoy enseñando realmente viene de Dios o no. Entonces, hay que orar, hay que pedirle al Señor, pero no abandones la idea de ser parte de una iglesia local, por el hecho de que te hayan hecho tropezar, porque hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero no tropieces, levanta los pies, porque aquel que te hizo tropezar es posible que se pierda. Solo Dios lo sabe si se arrepiente antes de partir de este mundo. Pero entonces tú te vas a perder porque te hicieron tropezar. Yo creo que no. Hagamos esa oración. Padre, gracias te damos. Gracias por enseñarnos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo que es sana doctrina y lo que es esa doctrina que viene de las tinieblas. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer espiritualmente y a distinguir a un Balaam de un profeta lleno del Espíritu Santo. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.